porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Hoy es 1 de junio, ya estamos a la mitad del año. Se fueron los 6 primeros meses del año, bien idos. Espero que hayan sido 6 meses de trabajo, de gestación de proyectos. Vamos por la segunda mitad del año, ¿le parece? Con resultados, con actividades interesantes, con realizaciones. Pero bueno, yo le doy cuenta del fin de semana. Para empezar, en el marco del Diplomado en Periodismo Cultural, fue estupenda la participación de Efraín Franco y Héctor Monteón referidos al teatro en Jalisco. Y fue verdaderamente interesante y muy completo porque el doctor Efraín Franco, con esa capacidad que tiene de oratoria, de diálogo inteligente, pues Efraín Franco estuvo conversando sobre el teatro, la historia del teatro desde el punto de vista académico. Una muy completa investigación desde Fernando Calderón hasta nuestros días, con figuras como Hugo Salcedo, Gabriel Bárcenas, Vivian Blumenthal, por supuesto. Entonces habló de toda la historia del teatro y esas figuras claves en el devenir teatral de nuestro estado de Jalisco. Luego entró Héctor Monteón, que en contraste habló de todas sus vivencias. Él tiene más de 50 años en el teatro, entonces todas esas vivencias que tuvieron que ver con lugares en los que se inicia el teatro, con esa competencia que desde hace 50 años hasta la fecha se da entre académicos y bueno, enamorados del teatro, que viven el teatro también, pero hablaba él de la importancia de la unidad, de establecer nexos de unidad con todo el gremio, lo cual no se ha podido. Y bueno, pues fue realmente una clase extraordinaria para los muchachos que están muy motivados. Vamos ya en la mitad de este diplomado en periodismo cultural y creo que ha sido muy, muy exitosa esta combinación entre Seminario de Cultura Mexicana y C7, aquí en C7. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, no podría dejar de comentar en el marco del Festival de Mayo, que por cierto concluyó ayer con la presentación de Henry V, música de la película de Laurence Olivier, y que fue extraordinario con el Coro del Estado, bajo la batuta de Sergio Hernández. Sergio viene mañana, ya lo comentaremos con mayor detalle, pero yo quiero referirme a la presentación de el viernes pasado. ¿Cómo iba yo a perderme el Akram Khan Dance Company? Imagínense, Akram Khan Company, esta compañía que se fundó hace 2000 años y que tiene una propuesta innovadora, vanguardista 100%, en la que mezcla una técnica que le llaman ellos Kathak, que tiene que ver con producciones de ensambles, con un encuentro intercultural. Aquí tuvimos la oportunidad de ver 5 bailarines en escena solamente, 5 bailarines, y con un manejo corporal y una plenitud de trabajo exhaustivo. Me refiero a que deben haber terminado agotados, no hubo intermedio, fueron 2 grandes coreografías, ellos con un traje negro, simplemente para no distraer, vaya, pero con unos vuelos y unas caídas muy interesantes en cuanto al vestuario, pero es lo de menos. Lo demás es el manejo de su corporalidad, cada músculo del cuerpo e incluso estar viéndolos en un primer momento, destacan en ellas y en ellos ese trabajo corporal que debe dejarlos agotados después de una presentación como la del viernes. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, era una propuesta que mezcla música hindú, por ejemplo, ragas habladas rápidamente, ese tipo de ragas con percusiones de pronto, con citar, y bueno, en un constante movimiento en escena, uno tras otro, retándolo a todo y retando al espectador también, que no podíamos dejar de mirarlos. Cuando se termina, nos volteamos a ver y decimos, bueno, ¿es el intermedio? No, había transcurrido 1 hora de estar en escena todo el tiempo, constantemente, y que fue maravilloso, espléndido. Yo creo que estas son una de los beneficios de un festival como el Festival de Mayo, que nos pone en contacto con propuestas innovadoras a nivel internacional. Y el Akram Khan Dance Company fue algo excepcional, creo yo, dentro del festival. La compañía tiene giras por toda Inglaterra, en Reino Unido, los bailarines son de Italia, de Corea, también ingleses, entonces pues es una producción fuera de serie. Creo que fue algo extraordinario, por momentos incluso agresivo. Entre una coreografía y otra empieza un sonido fuerte, como si viniese un ferrocarril o como si viniera un avión, el motor de un avión, y empieza a subir al grado de que empiezas a sentir una angustia
y de pronto dices, bueno, cuando se cesa este ruido, viene un agradecimiento y dices, uff, viene ese juego también la persona que está disfrutando este ballet. Si hubiera sido demasiado exagerado, creo que hasta uno se vería irritado, pero cuando de pronto cesa, viene esa paz silenciosa y vienen los bailarines en silencio en escena, es para establecer ese contraste. Uno lo agradece y uno está viendo ese fenómeno estético en el escenario sin poder apartar la mirada de ello. Me refiero a Akram Khan Company en Festival de Mayo. Enhorabuena al festival por permitirnos estas propuestas tan innovadoras. ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, el cierre, hablaremos de él mañana, porque mañana viene Sergio Hernández aquí a nuestro programa para participar y para comentarnos los 5 años del coro de C7 y, por supuesto, la participación que tuvieron en este Enrique V, música de la película de Laurence Olivier, y hablaremos de ello mañana. Por lo pronto, y ya que hablamos de sensibilidades, pues hoy toca el turno como primer lunes de mes a Marcelo Velázquez, que ya está con nosotros, para retomar la realidad, esa realidad cotidiana que vemos todos los días y que de pronto la ignoramos y ya no la sentimos en plenitud. Y él elige diferentes focos de pretexto para analizar la realidad y vivir más que analizar. Recojo ese término, como diría Reola, recojo ese término para sentir la realidad a través de todas nuestras posibilidades. Con ustedes, esta mañana, Marcelo Velázquez. Buenos días, Marcelo. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a ir a Catedral. Yo estoy fascinado realmente con Catedral. Realmente yo había ido, pues como toda la gente de aquí, hemos ido muchas veces, creo, o al menos la gente de mi generación que todavía íbamos al centro, pues la he visitado varias veces. Incluso allí mi hermano hizo su confirmación en tiempos de que todavía tenían que ir los niños a Catedral a que el obispo los confirmara. Entonces, pues el contacto con Catedral ha sido a lo largo de toda mi vida realmente, pero en esta ocasión creo que la redescubrí de una manera distinta. Y realmente sí no me dejó igual el contacto con Catedral a través de hacerla como tuya, o sea, de dejarla que en algún momento de tu vida te hable, porque pues uno entra y uno va a ver, o sea, van a ver, los niños se fascinan con la niña, con Santa Inocencia, por tantas leyendas urbanas que hay de que si está disecada, de que si lo que pasa es que lo que tiene en la cara es cera y la niña está ahí, o sea, y pues te das cuenta de que, bueno, es una reliquia, pero a nivel infantil, sí, los niños creen que la niña es de veras. ¿Ah, no es? Bueno, ya le contaré una anécdota a propósito de esta chiquita y Gabriel García Márquez, luego le cuento, pero nada más quiero enfatizar que todavía hace unos 15 días cuando hablaba con Marcelo previendo este programa me decía, ¿de veras quieres que haga Catedral? Así como, ¿verdad, Marcelo? Me decía, ¿y de veras quieres que haga Catedral? Yo le sugería Catedral, a ver, date una vuelta con otra perspectiva. Y sí, le dije sí. Lo que pasa es que muchas veces, como cuando me dijiste que fuera San Juan de Dios, yo decía, pues San Juan de Dios, ¿qué? Sí, lo que pasa es que ya cuando lo dices, voy a hacerlo, pues tienes que llegar abierto, porque tienes que sacarle a lo que, o sea, es tu realidad, es lo que está sucediendo, o sea, es lo que tienes que disfrutar. Entonces había que ir a Catedral, había que sacarle partido y créeme, me dejó maravillada. Me da mucho gusto que inicies con ese testimonio. Yo le voy a pedir a mi compañera Claudia Fernández que nos permita ver la primera viñeta de Marcelo. Es justamente la entrada, cuando vas de la luz total del centro a las 12 del día, qué sé yo, y pasas a la entrada y ves ese ambiente diferente en el que las velas chisporrotean, la luz se pasa por los tragaluces y por los vitrales, y estamos dentro de Catedral. Con esto primero iniciamos nuestro programa de hoy. Por favor, Claudia. Ahí estamos llegando a Catedral, es el centro con toda su actividad,
vemos la fuente, los automóviles que van y vienen. Ojalá no hubiera tantos automóviles en el centro y fuera todo peatonal como en otros lugares. Pero ahí tenemos la puerta lateral de la catedral y vamos a entrar con las cámaras en este momento. Es nuestro compañero Marcelo Velázquez el que trae la cámara y en este momento, bueno, no se decide, mueve la cámara de regreso. Bueno, es que se trata de ver el ambiente realmente del centro, el sol cayendo a plomo en la parte de arriba, los carros, el ruido, el bullicio, o sea, es que Catedral de veras es mágico porque si uno está en la parte de afuera, no te imaginas nunca lo que hay cruzando las puertas. Y eso es lo que tiene fantástico, pero fantástico Catedral. O sea, pasan camiones y la gente camina y camina. Ahí está. Y de pronto, casi siempre, voces como estas, ¿no? Ajá. Algunas voces metálicas, dependiendo de la hora. Ahí está. Y si ves la penumbra. Sí. Fíjate que eso fue algo muy interesante que te quiero comentar. El primer acercamiento que yo tuve con Catedral en esta ocasión era, ¿qué voy a ver? O sea, realmente, ¿qué le puedo ver? Yo en lo particular, en mi preconciencia antes de este encuentro, pues Catedral es aburrido. Para mi gusto, o sea, le falta la majestuosidad de otras catedrales de aquí mismo de México. Pero yo decía, ay, pues, ¿qué? O sea, realmente no. Pero fue muy curioso, porque primero lo que yo hice, así lo abordé de entrada. Cuando estaba tomando el centro en la parte de afuera, yo no estaba viendo, al principio, bueno, lo vi, pero después yo decía, ¿cómo era esto hace 150 años? Yo creo que después entonces del corte te lo platico porque es un poquito largo el asunto. ¿Cómo era Catedral hace 50 años? ¿Cómo es ahora? Vamos a ir al corte. 30-30-53-50. A las 9 con usted. Regresamos. La realidad a través de todos mis sentidos es la vertiente que hemos estado desarrollando en este año con Marcelo Velázquez y que tiene como sentido recuperar esos lugares de Guadalajara que normalmente ya los vemos como normales, como, bueno, claro que lo son, me refiero a que los vemos sin sorprendernos, vaya, e ignoramos y perdemos de vista en la apropiación estética, pues todo lo que nos ofrece, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Marcelo, sigamos con la catedral. Mira, yo me entré a Catedral desde el punto de vista de ubicarla a la catedral hace unos 100, 150 años, o sea, en el tiempo en que no había luz eléctrica, en el tiempo que no existía la cruz de plazas, en el tiempo en el que salías de Catedral y a pesar de que el atrio era más grande, tú te topabas de frente con pared porque había edificios enfrente de venta, donde están los portales y todo eso, pero era otra sensación, supongo. Uno lo puede ver, te la puedes imaginar a través de las fotos. Entonces ¿qué mensaje mandan cuando construyen una mole como esas en medio de la ciudad? ¿Qué es el mensaje que me están mandando? Realmente uno de los contrastes que yo encuentro es con todas las demás iglesias. Catedral es muy especial con respecto a San Agustín, a la Merced, al Carmen y demás. Para empezar, la majestuosidad, o sea, el tamaño, cuando estás enfrente de Catedral en la Plaza Guadalajara, que la Plaza Guadalajara te extiende la visión, o sea, es una mole, o sea, es una cosa gigantesca, una pared que casi se te viene encima. Porque la sientes esa altura sin relieves, es casi plana, se te viene encima, es algo muy grande allá adentro, algo muy grande. Entonces es el primer mensaje, o sea, es el tesoro de la fe, lo que está adentro, encontrarte con ese Dios omnipotente, distante. Catedral no es después de Concilio Vaticano II, es antes de Concilio Vaticano II. Por lo tanto, Dios está al fondo, lejos de ti, pero diciéndote, aquí estoy y yo soy muy grande. Entonces, cuando entras a Catedral, entras a una semipenumbra total, un piso de mármol que te habla como, si haces la conjunción entre el piso y el techo, es como si estuvieras entre nubes. Los pilares, a diferencia, por decir, si lo comparamos con la majestuosidad y el tamaño de Palacio de Gobierno, los pilares de Palacio de Gobierno son gordos,
gordos y altos. Los de catedral son gordos, pero tienen toda esa parte como del gótico que los hace, le ponen muchos pilarcitos delgaditos, por lo tanto volteas hacia arriba y da la apariencia de que es mucho más alto de lo que realmente son. Entre el piso rayado del mármol y las bóvedas como curvas, pero en picos que tiene catedral, es como si estuvieras entre nubes, te da la apariencia como si estuvieras en un lugar en el cielo a media penumbra. Porque realmente, si tú ves catedral al principio, la parte de la entrada de catedral es muy oscura, aún con las luces hoy en día. Pero imagínate, hace 100 años era todavía más oscura, se alumbraba con velas. Y por arquitectura, solamente el altar tiene un acceso a la luz mucho más intenso. Por lo tanto, la parte donde está Dios, donde está toda... Mira, estamos ahí viendo el techo. Abovedado, y es como si fueran nubes, o sea, es como un palacio celestial. Como uno se imagina... De hace 200 años, la idea que se tenía de la fe era eso, el Dios todopoderoso sentado en medio de un altar entre oro y... Y no podemos olvidar la herencia judaica, ¿no? Ajá. En donde el Santo Santorum era solamente para los sacerdotes. Allá al fondo había muchos niveles en el famoso templo de Jerusalén, ¿no? Sí. Y el público, la gente normalmente pues estaba a gran distancia de lo que sería en un momento dado aquel lugar, el Santo Santorum. Sí, o sea, y eso es algo muy impresionante que tiene, porque cuando llegas y ves todo oscuro y solamente ves el altar iluminado, es una sensación muy mágica y muy, o sea, si lo ves desde el punto de vista de la fe es muy espiritual, pero de una fe de hace 100 años. Tomemos en cuenta que ahora estamos acostumbrados a las iglesias con los altares en medio de la iglesia rodeadas por bancas. Sí. Nos acercaron nos acercaron el altar a los que vamos a misa. De hecho, se gira, justamente en el concilio, se da la indicación del que el ministro gire, en lugar de dar la espalda, gire y haga esa cena para todos, invitándolos a participar de una manera más directa. Sí, sin duda. Creo que tus apreciaciones son interesantes. Yo te veo tan emocionado que quiero insistir en que esa es justamente la razón de estos programas, esa emoción, esa apropiación desde otra índole. Porque, bueno, recordemos que aquí Modesto Aceves, el arquitecto, nos habló, fuimos a catedral, términos arquitectónicos. Esa es una lectura. Esta es otra. ¿Cómo siento, en este caso, a la catedral? ¿Cómo la vivo? ¿Sí? Sí, o sea, y es así, o sea, vas viendo la catedral, es como no sé, a mí me remitió como a un museo, pero porque sí, o sea, es alejado. El Dios de catedral, o sea, el Dios del catolicismo o el Dios en el que nosotros estamos es diferente hoy en día, 100 años después, que hace 100 años, que el mensaje era distinto. Hay que tomar en cuenta que ahora esa parte, esos vitrales le dan una luz tan especial al altar, porque no es una luz blanca completamente como la entendemos ahora, pero la mezcla de tantos colores de los vitrales la hace blanca. Justamente estamos viendo este vitral tan interesante con la Santísima Trinidad y este misterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que presenta a Dios como una familia, como un nosotros, no como uno solo. Me llama la atención cuando dices el Dios de hace 100 años, bueno, habría que decir el Dios, en todo caso, es el mismo. La interpretación del Dios va cambiando, ¿no? Es que los seres humanos a lo largo del tiempo vamos viendo a Dios de diferente manera. Así es. Cuando yo hablo del Dios de hace 100 años, no estoy pensando que ya hayamos cambiado de Dios. Es si tú visitas una iglesia de hace 20 años o 30 años para acá, es menos solemne. Es menos solemne por decir, estoy segurísimo que el santuario de los mártires, que es una construcción moderna, cuando lo abran, olvídate de si la maravilla de la maravilla arquitectónica o no. Cuando vayamos, la solemnidad va a ser mucho menos que catedral, porque es una interpretación mucho más cercana. Los laicos estamos más cercanos de la fe, ahora han dejado que entren muchas cosas, han quitado muchas barreras. Digamos, en pocas palabras y tal vez abreviando un poco con el riesgo de ser simplista, pues estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento y el Dios neotestamentario.
O sea, eso es Exactamente. simplemente, en aquel caso, el Dios que juzga, que castiga, que hace llover fuego del cielo, que hay distancia con él, y el Dios que presenta en el Nuevo Testamento Jesús, el testimonio de un Padre amoroso que se acerca, que toca, que incluye amor e inclusión de prostitutas, de extranjeros, de personas diferentes, ¿no? Sí, incluso Esa es por la decir, diferencia. uno ve el altar, hoy en día el altar es menos solemne, después de que le quitaron el ciprés y Sí, todo eso. O sea, sí, sí. es un poco más cercano pero si uno lo ves como era el altar, era todavía más lejano, era más inaccesible Sí. todavía, tío. O sea, tú te quedabas aquí en la bardita, hay una, ¿cómo se llama? Un barandal que te Sí. divide, que te dice de aquí no puedes cruzar. O sea, Sí. es todo eso de, espérate, tú eres pecador y tú estás allá y solamente puedes, o sea, tenemos que tomar en cuenta que nosotros no Sí. nos podemos encontrar de frente con Dios porque no se puede, o sea, el que lo ve se muere, pues, o sea, entonces Así esa es. visión es la visión que te ponen, o sea, es de lejitos y con respeto. Me parece interesantísimo también desde el punto de vista teológico, esas observaciones que has vivido y que traducidas, digamos, entendidas en el marco de nuestros documentos, por así decirlo, en el Nuevo Testamento te habla de que solo puedes ver a Dios a través del hermano, el hermano que está ahí, vaya, el rostro de Dios está en el otro. Vamos. Sí. Y hay un momento en el Nuevo Testamento extraordinario, en la transfiguración, en donde esa figura empieza a transfigurarse y observa a Pedro, el discípulo, y entonces solo puede ver, justamente, atisbarlo a través del Hijo del Hombre, ¿no? Uh-huh. El Hijo del Hombre, que insisten en ello. Entonces, es interesantísimo todo esto, es apasionante estudiar la teología que tiene que ver con estos momentos, y tú has captado muy bien, Marcelo, ese Dios distante que presenta y da cuenta de él la arquitectura. Ajá. Tú llegas a una catedral gótica, pensemos en Köln, en Colonia, y bueno, ves aquello inmenso en donde el hombre como un pequeñito gira y se esconde, y el Dios está ahí, impresionante, apabullante, gigantesco, ¿no? Aquellos techos maravillosos y el hombre ahí jugando, quizá la música del Mesías de Händel, no sé. Pero todo esto tiene que ver con la sensibilidad y es justamente lo que hoy nos compartes. Fíjate que es muy curioso porque incluso yo hice unas tomas, no sé si las tengan, pero A eran ver. unas tomas de la Merced, que yo precisamente lo tomé, las hice solamente para hacer el comparativo. Si uno va a la Merced, por decir, la Merced es una iglesia, para empezar, más pequeña, pero las puertas de la Merced son más grandes que las de Catedral. O sea, la puerta de la Merced es amplia, te dice, ven, la Merced es una virgen, entonces Sí, te recibe con los brazos abiertos y sin andar con yo aquí no entras y aquí, restricciones. ajá, tú entras. Entonces tú llegas a la Merced, el atrio es mucho más sencillo, está más abierto, es más fácil acceder. La iglesia está más iluminada desde fuera, o sea, la puerta le da mucha luminosidad desde afuera. Entonces tú entras a una iglesia con mucha luz, muy clara. Entonces, esa parte mira, ve el tamaño de la puerta de la Merced, es enorme, frente a las puertas de Catedral. Las puertas de Catedral son muy altas, pero nunca entras por esas puertas, rarísima vez las abren. Entonces las puertas mantienen la semioscuridad. La puerta de la Merced entra. Franca. Sí. Ven, hijo mío, o sea, yo te abrazo. Y a Catedral es con cuidadito, con cuidadito. Bueno, vamos a ir al corte. Hoy en nuestra vertiente, la realidad a través de todos mis sentidos. Y la realidad inmediata nuestra es aquí, es Guadalajara, es lo que estamos visitando. Vamos a ir al corte y regresamos con usted en un momento. Teléfono 3030-5350 y 3030-5385. Llámenos, por favor. A las 9 con usted. Regresamos. 3030-5350
y 3030-5385. Me llama la atención cuando nos comparte Marcelo Velázquez el hecho de que dice, ves la catedral y la ves inamovible, no se puede caer, está ahí fuerte y segura. Pero bueno, recordemos que esta catedral que mandó edificar el rey de España, Felipe II, en el año 1561, bueno, ya se han caído las torres. De hecho, las torres originales cayeron en un temblor en 1818, ¿eh? Y estas fueron construidas ya en el siglo XIX, o sea, sí se caen también los edificios y las moles, aquellas torres actuales, siglo XIX, miden como que 65 metros de alto, ¿verdad? Bueno, el temblor de 1818, pero es la sensación la que nos comparte Marcelo de esto es inamovible, esto es impactante, ¿sí? Sí, mira, fíjate que en el pensamiento de la fe, nosotros siempre hemos puesto los seres humanos, yo estoy hablando de lo Sí, que sí, los sí, seres de humanos acuerdo. hacemos, no me meto en teología. De acuerdo. Siempre hemos pensado que Dios está en el cielo y el diablo está en el infierno. Sí. ¿De dónde viene? Este pensamiento nace o sea, de épocas, me imagino que ancestrales, antes de todo, cuando el ser humano veía todo el caos de las aguas, del viento, de las inundaciones, supongo que de temblores, volcanes y demás, y volteaba a ver el cielo. Y en el cielo siempre todo era estable. En el cielo no se movía nada, o sea, el sol salía todos los días, la luna salía todas las noches, las estrellas siempre estaban en su lugar. Si acaso una estrella fugaz, o sea, el hombre volteó a ver hacia arriba porque la paz que se veía en el cielo era una paz que estaba lejos de vivir en la vida real en la tierra. ¿Por qué? Pues porque tenía que luchar, tenía que cazar al mamut, o tenía que cazar lo que tenía que comer, o las guerras, las invasiones. Y el cielo siempre era igual. Entonces, esa sensación de estabilidad hizo que el hombre pensara que Dios estaba en el cielo. Y si la lava venía del fondo, los volcanes explotaban, pues en el infierno estaba Sí. el mal, aquello que te quema. Claro, y ya en la antigüedad, digámoslo así, recordemos que también nuestra religión y nuestra idiosincrasia en general es una trenza que tiene que ver con el mundo griego a través de España, con lo judeocristiano, por supuesto, y con lo prehispánico. Pero en el mundo griego, cuya herencia vivimos cada día, bueno, se ha nutrido la religión enormemente. Y en el mundo griego se disputaron el panorama, tres dioses, digamos. Zeus estaba en el cielo, Poseidón dominaba la tierra y el mar, y Hades estaba en el inframundo. El inframundo, de ahí viene ese infierno famoso, ¿no? Ajá. Finalmente, que luego se cambió y que tiene diferentes lecturas y que, bueno, hay que conocer un poco más para no interpretar literariamente eso que decimos del infierno, el fuego. Sí, pero ¿sabía usted que el Sheol, que así lo decían entre los el judaísmo, vaya, el Sheol era un basurero que estaba eternamente prendido fuera de Jerusalén? Entonces, irte al Sheol era expulsarte, si cometías una falta, te ibas a ese basurero siempre encendido. O sea, hay explicaciones de todo esto, pero de pronto tomamos muy literariamente. Pero volvamos a la impresión de una catedral como esta, Entonces, que hoy visitó varias veces Marcelo para poder asimilar su experiencia. Entonces, entrar a catedral realmente entras a un lugar donde hay una paz, o sea, el sonido es algo que juega Hablaba una persona para que yo no pude hacer tomas, no se ha tocado el órgano, al menos en las veces que yo fui, no se toca, no lo tocan todos los días, no es un órgano para cada misa, ni mucho menos. Pero simplemente en la parte donde están las personas que están cantando cuando hay misa, la señora que canta con su micrófono medio desentonada y demás, hace un eco, pero en tanta cúpula y en tanta pared el eco rebota por todos lados. Entonces uno dice hola y no es que regrese hola, hola, porque bueno, no hay tanta distancia, pero es un eco de muchos holas a la vez que se regresa. Entonces es un eco que se va y se va y se va, que te da la apariencia de un tamaño como si estuvieras en un lugar donde todo es enorme, enorme, enorme. La sensación de vacío que te da catedral en el tamaño y en el sonido que maneja, te da la sensación de que estás en un lugar muchísimo más grande, pero a la vez el rebote del sonido hacia ti hace que como que te concentres en ti mismo, porque casi puedes oír el eco de tu corazón sonando dentro de catedral en esos silencios. O sea, lo puedes oír realmente, te inspira a voltear hacia ti también. O sea, no es nada más, veme, acá estoy, mira, yo soy bien fregón y tú no te me puedes acercar, no. O sea, hazte consciente de que estás.
porque no es posible entrar a catedral sin hacerse uno consciente de que está. La prueba de eso es que Consciente uno entra de ti. y habla, sí, y hablas quedito, las señoras caminan, que andan con tacones, caminan de puntitas, o sea, no quiero notarme, porque te notas, o sea, cualquier persona que en catedral haga un ruido, llama la atención, y eso también es liturgia, o sea, Claro. sí, Dios está allá en el altar, pero tú estás aquí. Y date cuenta que Dios te está viendo. Para que tú seas tú, tienes que saber que Él es Él. Ajá. Y viene exactamente, sí, viene ese encuentro y ese ensimismamiento que te hace ir más allá de la categoría de tiempo y espacio por unos segundos, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Ese hecho de caminar y litúrgicamente las iglesias están diseñadas, entiendo yo que el pasillo central tú vas caminando hacia Dios que está al fondo en el altar y la gente, la comunidad a la que perteneces está sentada en las bancas viéndote llegar y esa conciencia la tomas en catedral. Ante tanto sonido, tú vas caminando y es imposible que no te vean. Tú estás viendo misa en catedral y ves a los turistas que entran a ver la iglesia que no están en misa y te distraen. Es imposible que no te distraigan porque la gente los ve, o sea, cualquier sonido que hagan llama la atención hacia ellos. Toman una foto, hablan, platican y a pesar del tamaño tiene una sonoridad tan especial que el más mínimo sonido se escucha y eso me imagino que si tienen la oportunidad vayan cuando el órgano toca. La sensación debe de ser que un coro de ángeles o una música celestial inunda, porque o sea, el nivel de sonido que debe de alcanzar ese órgano en esa cantidad de eco, o sea, es maravillosa, claro. Pero solamente viéndola, viviéndola, se puede tener. Solamente vivenciando estos aspectos. Recordemos que el órgano, ya que el público nos pedía que habláramos del órgano, yo les recuerdo que no estamos haciendo un reportaje de la catedral. Afortunadamente hay mucho material y datos y demás, y se habla de cómo la Purísima Concepción de Murillo está ahí también entre los tesoros de la iglesia. Sí, hemos hablado en otras ocasiones. Aquí estamos enfocándonos a la vivencia. Y sí, pues este órgano de origen francés, el segundo órgano más grande de todo el país, hay que decirlo así. Sí, pero subrayo que no se trata tanto de dar puntualidades, que están en los libros, sino de compartir la vivencia. Esa es la razón de este tipo de programas. Hemos ido variando. Muchas veces hemos hablado de la catedral desde otras perspectivas, ¿no? Pero ¿cómo vivo con todos mis sentidos? Nos has hablado de la luz, nos has hablado del oído, de esas canciones de los fieles, esas voces de pronto metálicas en una primera y segunda agudísima, dependiendo de la hora a la que vayas. Nos has hablado de los olores de catedral, de entras y un olor, ¿cómo calificas el sentido del olfato en catedral? Cuando hay incienso se percibe el incienso, se percibe el olor de la cera quemada. Eso mira, todo en catedral te llama a un lugar diferente del que estás. O sea, realmente tiene un manejo de la escena muy impresionante, muy impresionante catedral, por decir en cuestión del piso. Yo me imagino, hay que tomar en cuenta que la iglesia está hecha para todos, pero siempre la mayoría han sido los pobres. Por lo tanto, imagínense hace 100 años hace 150 años en que las casas en México tenían que tener las ventanitas chiquitas porque cobraban impuestos según la cantidad de ventanas o el tamaño de las ventanas, sí, y que se hicieron las ventanitas chiquitas. La gente entraba a sus casas y sus casas eran ásperas, no tenían el piso brilloso que conocemos ahora, o sea, era otra época. Y entrar a catedral y ver aquellos pisos, sentir aquellos pisos suaves, o sea, lisos totalmente, brillantes. Me imagino que para una persona, una sirvienta, un campesino, una de esas personas que no tienen un vendedor que prácticamente viven en la calle, sí, que cargaban mecapale, o sea, que cargaban su equipal y su mecapale, ásperos. Llegar y ver aquello suavecito, la sensación de las esculturas tan suaves, tan lisas, era realmente algo que no estaba al alcance de las personas, por lo tanto, la impresión era mucho más fuerte que hoy en día, o sea, era un contraste mucho más duro de lo que normalmente ahora estamos nosotros acostumbrados a recibir. Yo quisiera hacer hincapié en que visitar catedral es un acto de voluntad.
Normalmente hoy estamos acostumbrados a que nos maravillen. Vamos a diviérteme, nosotros nos metemos y queremos que todo por sí solo Sí. nos asombre, no. Sí. Yo poderles transmitir esto que les estoy diciendo implicó primero un convencimiento, voy a ser catedral, y 2, es ir y recibir Abierto lo que a la experiencia. exactamente, ¿qué me da? ¿Qué es lo que me quiere transmitir? Pero es un acto de voluntad, no es un acto mágico. No llegas y catedral te embarra todo eso en la cara, no. Es algo muy sutil que uno lo tiene que ir buscando, entrar en silencio y tratar de hacerse consciente de lo que estás escuchando, hacerte consciente de lo que estás pisando, Claro. de la luz, de dónde está la luz y qué me quiere decir la luz, de las bóvedas de Así catedral, es. voltear hacia arriba, sentarte y voltear hacia arriba y darte cuenta lo que te dice. Vamos a ir al siguiente corte. ¿Qué le parece? 30 30 53 50. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con ustedes y aquí quiero agradecer estas tomas que hizo Roberto Rábago, nuestro compañero. Mira nada más qué maravilla, donde queda de manifiesto la penumbra interior, la luz, la luminosidad del exterior. Y aquí nos detenemos en los vitrales también. Es interesante, sí, la luz habitante de la catedral, ¿no? La luz, y sí, vamos a la metáfora, la luz en plenitud. Sería la equivalencia o la definición de un Dios, ¿no? Sí, y Absoluto. nosotros caminamos hacia la luz. Exactamente. Dios está en la luz y la luz está al fondo de Así catedral. Hay es. que pasar por la vida para llegar a Así es, para llegar a por Dios. la penumbra. Exactamente. Y observa estas tomas. Muchas gracias, Roberto Rábago, un compañero que nos está apoyando también. Mira, los 1000 colores, la luz no es solo blanca, ahí está lo absoluto. Pero la mezcla de todas Pero la la hace muy mezcla, blanca. Sí, exacto. O sea, da una exacto. sensación de... Buena observación. Es que por eso los vitrales son de tantos colores, porque por decir, si vayas en el expiatorio es otra manera de manejo de la luz, los colores son más oscuros en el Claro. expiatorio. Entonces, y son menos, o sea, son menos Sí. coloridos. Tengo llamadas del público mientras seguimos viendo estas imágenes. Margarita Cortés te felicita, Marcelo, y el programa. Dice, es fabuloso la emoción con que nos comparten de catedral. Ojalá comenten del órgano. Sí, ya hablábamos del órgano hace un momento. Decíamos que es el segundo más grande de la República Mexicana, es de origen francés, pero no es esto un reportaje, subrayo, no es un reportaje de la catedral. Afortunadamente hay libros maravillosos, ahí mismo en catedral los puede comprar, con los datos duros, vamos. Compartimos la experiencia, la vivencia en intensidad en relación con estos lugares. Laura Méndez, sobre catedral no tengo, dice, la catedral me impresiona como historia, de pronto hay olores que no me gustan, es oscura, aunque hay vitrales, el acceso es libre, dice, y no se necesita un lugar en especial para sentir a Dios. No estamos hablando de teología, de acuerdo, Laura, Dios está en contemplar una catedral que cae, ahí es también para quienes tenemos esa fe, pero estamos hablando de la vivencia de visitar un lugar como este. Ernesto García, del Coro San Luis Gonzaga, dice, siempre tocamos en el Templo de Santa Teresa, que está en Morelos y Donato Guerra, se toca en misa de 12 horas el órgano tubular, ojalá nos acompañara Marcelo alguna vez, te invitan Marcelo, el domingo se tocan luego misa de 12, dice unas piezas más con el órgano, el padre Tomás de Híjar es el capellán, lo sé, un saludo enorme a Tomás, que además de ser un gran capellán sin duda, pues es un promotor de la cultura y se abre a otras expresiones como conferencias y poesía y demás, enhorabuena por ello. Margarita Josefina Zavala, felicito a Marcelo por su sensibilidad y por el tema. Los templos, testimonio inalterable del proceso antropológico de la fe de los pueblos. Qué bueno que Marcelo es capaz de captar esa energía colectiva que permanece indudablemente en lugares sagrados, pese a que multitudes hayan desaparecido, dice. Bueno, aquí hay una confusioncita. Muchas gracias, Margarita. Sí, yo coincido contigo. Hay una energía que se vive, se siente. María de Jesús Valadez, muy interesante el programa de hoy. Por favor, ojalá visiten la Catedral de San Juan de los Lagos. Sí, Silvia Partida, saludos a la catedral, es hermoso entrar por primera vez. Entré por primera vez de niña con mi familia y me sentí hormiga. Dice, me dio frío en esa ocasión.
el temor, claro que está presente. Si los niños llegan por primera vez, pues ves aquello. Tiene muchas lecturas, por supuesto, la antropológica. Margarita Cortés, les felicito, es fabulosa la emoción que, esto ya lo comentamos, con que nos comparten. 30 30 53 50 es el teléfono. ¿Qué otra cosa nos dices, Marcelo, en estos últimos minutos del programa? Pues mira, realmente yo lo que puedo comentarles es a las personas, no es una búsqueda de ir a catedral para que la gente se encuentre con Dios o que la gente tenga un acercamiento espiritual o algo. Es para que la gente se acerque a lo que quiera. Catedral es un espacio público donde está abierto a cualquier persona, tengas la ideología que tengas la religión que tengas y demás. La idea aquí es, muchas veces en la rutina de la ciudad, tal parece que no hay nada y vivimos en una ciudad que aparentemente es muy aburrida y mucha gente, pues, ¿qué hacemos? Y todo es, así lo viven, o sea, yo no voy al centro porque el centro huele mal. O sea, no se atoren en lo negativo. O sea, no nos atoremos en las cosas que no nos gustan, porque no buscamos lo que sí nos gusta. Para hacer carnitas hay que quemar manteca y la manteca no huele rico quemada. O sea, pero las carnitas les gustan a las personas, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que tenga un placer de por medio, hay algo en ello implícito que no te gusta. Ok, catedral tiene cosas malas, el centro sucio, lo que ustedes le quieran buscar, no es la búsqueda a cambiarles la idea, Claro. Tengan un acto de voluntad y decir, pues si no tengo nada que hacer, vean que hay muchas cosas que se pueden hacer, como visitar el Mercado de San Juan de Dios, como visitar catedral y tantos otros lugares. Claro. Lo que nosotros hacemos aquí simplemente, lo que yo trato de hacer con estos programas es acercarlos desde un punto de vista distinto. Cualquier persona que después de oír este programa vaya a catedral, muy probablemente si se acuerda de algo, no se va a acordar de todo el programa, pero algo le va a llamar la atención y si entra, va a decir, ay, mira, sí es cierto, esto yo nunca lo había visto. Es eso, nada más. Yo ampliaría la invitación a vivir, estos son ejemplos de la vivencia de apertura a la realidad. La realidad se nos impone y nos provoca respuestas de los seres humanos, pero muchas veces intentamos negar las realidades y vivirlas. La invitación es a vivirla en plenitud, no sé, desde la sopa de fideos de hoy hasta la catedral, diferentes, pasando por todas esas circunstancias que vivimos cotidianamente. Vivir en la participación de todos mis sentidos hacia la realidad que me toca y no inmersos en esa polaridad que nos marca dicotomías, lo bueno, lo malo, arriba, abajo, en centro. Todo ese juego de enfrentamientos es absurdo. Vivirlo como un todo, vivirlo como una apertura, sí, y esto que hablaba Marcelo de un acto de voluntad, yo le llamaría esa apertura ante las situaciones de la vida, descubriendo aquello que es motivante, aquello que nos dice algo, y el fenómeno estético, decididos a vivirlo a la salida. No necesita ir necesariamente a catedral, no sé, el naranjo que tiene a la salida de su casa, el nardo, los pájaros que aún existen y que nos despiertan en la mañana, qué sé yo, todos estos lugares comunes cuando citamos esto de que el pájaro y las plantas, pues sí, para ilustrar claramente que como esto hay elementos cotidianos, incluso urbanos, el ruido de la fuente al caer el agua, no sé, la campana del clan, clan, clan del señor que va por la... O sea, todo, vivirlo con apertura para tener esa fruición de lo cotidiano, ese disfrute de lo cotidiano. Hay que tomar en cuenta que el hombre está hecho de recuerdos, o sea, la actualidad de uno se formó en el pasado, entonces en la creación de recuerdos está la interpretación del presente y eso es lo que te va haciendo, entonces revisitar, uno dice, ya conozco catedral, Exacto. Revisítenlo, o sea, es como leer un libro 20 años después de que lo leíste la primera vez, no lo interpretas de la misma manera que lo interpretaste cuando lo leíste en la secundaria, es lo mismo, a lo mejor fuimos a catedral cuando teníamos 10 años y fuimos cuando teníamos 15, pero a lo mejor hace 10 que no nos paramos. Si vamos, la vamos a ver diferente porque hemos crecido, hemos creado nuevos recuerdos que nos ayudan a reinterpretar nuestra realidad actual. Vamos a encontrarnos con algo diferente
Siempre. En el árbol que está fuera de tu casa, si te pones a verlo, lo interpretas diferente hoy de como lo interpretaste cuando llegaste a vivir a esa casa. Sin duda, sin y duda. de eso, o sea, eso es estar en contacto con uno mismo y tus sentidos. Y tus sentidos, que es lo que te pone en contacto con el sentimiento de tu persona, de tu ser. Hay un ícono muy interesante donde aparecen 3 monos, 3 changuitos, el no veo, no escucho, no, bueno, esto es lo contrario, la propuesta es lo contrario, es abrir los sentidos sin prejuicio, sin el prejuicio de decir esto me gusta, esto no me gusta, esto es negro, esto es blanco, esto es bueno, esto es malo. Abrir los sentidos para vivir con mayor plenitud lo cotidiano. No ir en busca de la gran experiencia, la circunstancia que me va a hacer sentir, el fenómeno. No, una vida cotidiana nos presenta misterios y nos presenta oportunidades de gozo y de plenitud enormes. Y ahí están al alcance de todos nosotros, ¿no? Pues esa es la idea de esta serie de programas. ¿Con qué iremos a seguir, Marcelo? Yo creo que lo dejamos de sorpresa para el próximo me parece programa. bien. Pero algo más que desees agregar, nos queda un par de minutos, 2, 3 minutos para cerrar. No sé si haya más imágenes. Gracias a los compañeros. Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández. Muchas gracias, Diego de Luna. Muchas gracias, Roberto Rábago. Gracias a todos por su participación apoyando nuestro programa en esta producción que parece muy sencilla, pero que es bastante compleja para llevar a ustedes esta plataforma creativa de C7. Por favor, lo Marcelo. único no es una carrera de ver, la vida no es una carrera pese a lo que nos digan, no es una carrera de sentir cada vez más fuerte, o sea, en la sutileza está muchas veces el Así disfrute en esto, o sea, en sentir que fuimos un domingo, redescubrir, yo fui al centro, fui a Catedral, y fue diferente, o sea, fue muy diferente, fue una sensación muy distinta y ustedes pueden decir, habrá gente que pues sí, pero pues tú fuiste y grabaste y tú sabías que era un programa. A lo mejor tú puedes ir a hacerlo para platicarle a tus hijos, o sea, yo iba con Carlos y le iba diciendo, mira, siéntate, ve el techo, o sea, date cuenta cómo está el techo. Yo no sé si el niño lo recibía, pero de que lo vivió, lo vivió. Ajá. Bueno, me encanta esta frase que ha dicho Marcelo, en la sutileza está muchas veces el disfrute en la sutileza. Y no se nos han vendido la idea de que el vértigo y lo nuevo, cambiar de foco de atención cada rato. Hay que saber soltar y descansar y buscar la serenidad, es también importante. Martina Carrillo, saludos, buen inicio de semana, felicito a Marcelo, interesante el programa, nos dice Héctor Manuel García de San Pedro Tlaquepaque, ojalá comenten de la Capilla del Santísimo aquí en Catedral, en fin, nos dan sugerencias de diferentes lugares, claro que sí. Amigos, llegamos al final del programa, muchas gracias, Marcelo, creo que has hecho un extraordinario trabajo para compartir. Y otra cosa que se subrayó aquí hace unos minutos, y yo lo retomo, gracias Cecilia López también, felicito al programa, gracias, es el hecho de vivir para compartir. Cuando se vive una experiencia, un viaje, una emoción, probar una comida para compartir con los demás, es doblemente placentero. Por hoy es todo, gracias y hasta mañana. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.